Bueno, comenzamos en el libro de Lucas, en el capítulo 21. Libro de Lucas, capítulo 21. Versículo 17, dice así: Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 17, capítulo 21. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Con su paciencia obediente ganarán sus almas, es decir, protegerán sus almas. Pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a refugiarse a los montes, y los que en medio de ella huyan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La palabra gentil es un término que se usa para designar a las naciones. La palabra gentil es un término que se usa para designar a las naciones. Entonces, estamos en el tiempo del gobierno de las naciones. Estamos en el tiempo del gobierno de las naciones, que eso es lo que dice allí, el tiempo del gobierno de los gentiles. Gentil es un término que se usa para designar a las naciones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, dice así. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, dice así. Apocalipsis, capítulo 11. Dice así, el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 1. Y me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta cuánta gente están adorando allí. Pero el patio fuera del templo, déjalo afuera, no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, o sea, a gente de las naciones. Ellos pisotearán la ciudad santa, o sea, pisotearán a Jerusalén por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Regresémonos otra vez al libro de Lucas, ¿no? Capítulo 21, versículo 24. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Dice así: algunos caerán al filo de la espada, otros serán llevados a todos los países de los gentiles, de las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles haya terminado. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor dice lo siguiente. Libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24.
Los discípulos están hablando con el Señor. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 1. Jesús predice la destrucción del templo. Ese es el versículo del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego hay un título que dice: señales antes del fin. Venida del Machía como hijo de David, o sea, a gobernar sobre la tierra. Entonces él comienza a hablar de las señales antes del fin. Y dice en el versículo 15: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea en clamor no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno, ni que tu huida sea en día de Chabá, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a pararnos un momentico. Esta es la Biblia. Hemos entendido el estilo o la forma como Dios escribió la Biblia. Usted va leyendo y de un momento a otro todo va cambiando. Es decir, Dios comienza a hablar de una cosa completamente distinta a lo que usted está hablando. Si usted no entiende cómo es que Dios escribió, cómo es que Dios habla, usted se pierde. ¿Entiende? Usted se pierde. Miren esto. Libro de Mateo capítulo 24. Hay un título. El título es: Jesús predice la destrucción del templo. ¿Cierto? Bueno, el templo tiene tres partes. Tiene una parte externa que se llama el atrio. Tiene una parte más interna que se llama el lugar santo. Y tiene una parte donde fluía la presencia de Dios que se llama el lugar santísimo. Este templo del que está hablando Dios aquí se llama el segundo templo, porque el primer templo ya había sido destruido hace mucho tiempo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Eso fue cuando el pueblo de Israel, no Israel, sino Judá y Benjamín, porque el pueblo de 12 tribus se partió en dos por la apostasía de Salomón. Y Dios le dijo a Salomón: en tu tiempo no lo voy a hacer, lo voy a hacer después de que tú mueras, voy a partir esto. Entonces Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Roboam fue el que siguió después de Salomón en la sucesión de los reyes. Entonces, cuando el asunto de Roboam, el reino se partió en dos. 10 tribus se fueron con un hombre que se llamaba Jeroboam, y 2 tribus se fueron con Roboam. Entonces Jeroboam se convirtió en el primer rey de Israel. Y luego, y Roboam, el sucesor de Salomón. Entonces, Roboam, Salomón, David, y el que había sido el rey anterior, Saúl. Entonces, el reino se partió en dos.
Después con el tiempo, los de Judá y los de Benjamín fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se acuerda? Porque el pueblo no se sujetaba a Dios. Luego, usted lee el libro de Daniel. Y Daniel levanta una oración y le dice a Dios que él le dijo al pueblo que el pueblo iba a ser llevado cautivo, pero que iban a estar cautivos durante 70 años y que ya se cumplieron los 70 años, que por qué no permitía que el pueblo regresara. Entonces Dios hizo que el pueblo regresara. Entonces ellos construyeron el templo y levantaron las murallas. Eso es lo que usted lee en el libro de Nehemías y eso es lo que usted lee en el libro de Esdras. Entonces levantaron el templo, le llamaron el templo de Zorobabel, el segundo templo, porque el primer templo se llamaba el templo de Salomón. Ese fue el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Entonces ellos levantan ese segundo templo y cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir como hombre, a ese templo se le conocía como el templo de Herodes, porque Herodes organizó el templo y organizó todos los edificios que formaban parte del templo. Entonces se le llamaba el templo de Herodes y se conocía como el templo número 2. De ese templo es que el Señor está hablando aquí. De ese templo está hablando el Señor aquí. Si usted no entiende todo eso, entonces usted se pierde en la Biblia. Usted tiene que entender todo eso. Capítulo 24 del libro de Mateo. Jesús predice la destrucción del templo. ¿De cuál templo? Del segundo templo. ¿El templo de quién? Que es el templo de Zorobabel, pero que en ese momento se conocía como el templo de quién? De Herodes. Bueno, entonces dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? O sea, el templo, los edificios, las murallas, ¿cierto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el año 70, después de que el Señor subió, un general romano, Tito, hijo del emperador Vespasiano, entró a la ciudad y todo esto que Cristo Jesús dijo aquí, ese hombre lo cumplió. Ese hombre tumbó las murallas, ese hombre destruyó el templo. Y los israelitas comenzaron a ser esparcidos por todo el mundo. Y eso continuó hasta el año 135 después de Cristo, que fue ya la última batalla en un lugar que se llamaba Masada, y los romanos mataron israelitas al piso. Es que la gente como que se olvida de la historia. Y eso mataron millones de israelitas y fueron esparcidos por todo el mundo. La gente se olvida de la historia. Los seres humanos tienen mala memoria. Desde ese tiempo hasta este tiempo, Israel no tiene templo. Si usted comienza a leer, en el versículo 3 hay un título que dice, señales antes del fin y venida del Machía como hijo de David, ¿cierto? Cuando nosotros bajamos al versículo 14 del libro de Mateo, dice allí, y serán predicadas estas noticias de redención del reino en todo el mundo, para que todos sepan, en todas las naciones, para que todos sepan, no para que todos se salven, sino para que todos sepan, para que nadie tenga excusa de que no le dijeron. Y entonces vendrá el fin. Significa que viene el fin, ¿cierto? Bueno. Pero usted lee en el versículo 15 y dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo, pero si se habla del lugar santo, es porque se está hablando de ¿qué? De un templo. Pero hemos dicho que no hay, ¿o no? Hemos dicho que el templo fue destruido. Eso significa que si aquí habla de templo,
Es porque el templo tiene que ser levantado otra vez. ¿Lo entienden? Significa que Israel debe tener en medio de sus proyectos levantar un templo. Y seguramente ese va a ser el templo número 3, el tercer templo de Salomón, ¿cierto? Porque si no fuera así, entonces no podría cumplirse esta palabra de Segunda de Tesalonicenses que dice así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 4. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Elohim o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Dios y proclamará que Él mismo es Dios. Pero si no hay templo, entonces, si no hay templo para que esta palabra se cumpla, tienen que construir un templo. Eso significa que uno de los proyectos que hay en Israel es construir un templo, el cual se llamará el tercer templo de Salomón, porque si no esta palabra no sé qué, no se cumple. Y en efecto el templo lo tienen que levantar. Bueno, entonces, levantan el templo. Tienen que levantar el templo. Pero para que levanten el templo tienen que darse una serie de condiciones. Vamos a leer en el libro de Lucas en el capítulo 12. Libro de Lucas capítulo 12. Libro de Lucas capítulo 12. Y el libro de Lucas capítulo 12, versículo 54 dice así: señales de los que, allá no hay título, señales de los tiempos. Cuando dice señales de los tiempos es que significa que si nosotros vamos a llegar a la parte final, tiene que haber unas señales que indican que estamos llegando a la parte final. ¿Entienden? Si nosotros vamos llegando, se supone que estamos llegando a la parte final, ¿o no? Entonces tiene que haber algo que indica que en efecto estamos llegando a la parte final. Entonces Jesús le dijo a las multitudes: cuando ven el banco de nubes que se levanta en el oeste es allá. Aquí en esta ciudad, el oeste es acá y el oriente es para allá, el norte es para allá y el sur es para allá. Bueno, cuando ven el banco de nubes, o sea que cuando ven que las nubes vienen de allá en el oeste hay nubes, de inmediato dicen que viene ¿qué? Tormenta de lluvia. Porque están las nubes ¿dónde? En el oeste, los farallones. Entonces viene la lluvia, dice la gente. Entonces eso significa que la gente tiene capacidad de predecir el tiempo atmosférico, ¿o no? Y cuando el viento es del sur, acá nube. Ahora dice, del sur viene un ¿qué? Un viento. Entonces dice la gente que vendrá una ola de calor. Porque está viniendo un viento ¿de quién? Del sur. Y sucede así. O sea que ¿saben qué? Predecir el tiempo, ¿cierto? Que la gente dice que va a llover y llueve. La gente dice, uno escucha que este sol es sol de lluvia. Y uno ve que más tarde llueve. O sea que ellos saben predecir el tiempo, ¿o no? Bueno. Entonces, versículo 56. El Señor entonces dice: hipócritas, ¿saben cómo interpretar la apariencia del cielo atmosférico y de la tierra, o no? O sea que dicen cosas del tiempo porque el viento, porque las nubes, y así sucede, ¿o no? Entonces él dice: ¿y cómo no saben interpretar el tiempo presente? O sea, ¿y cómo no saben interpretar en qué tiempo de Dios es
que estamos. Porque hay más de uno que aún siendo creyente, está pensando que no, yo pienso que el Señor eso viene en el 2050, otro en el 3000. Y son creyentes. ¿Cierto? Pero ¿cómo mucho de esa gente que predice el tiempo, cómo no saben qué tiempo estamos? Si aparentemente son creyentes. Bueno, entonces el Señor le dice, hipócritas. ¿Saben cómo interpretar el tiempo atmosférico, pero no saben interpretar el tiempo de Dios? ¿En qué tiempo, según Dios, es que estamos? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo. Versículo 41. Cuando Jesús se había acercado más y podía ver la ciudad, lloró por ella. O sea, Jesús lloró por Jerusalén, diciendo, si supieras, Jerusalén, tan siquiera hoy lo que se necesita para tener bendición, pero por ahora está oculto a tu vista. Porque los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. ¿Se acuerda que la rodearon? Y levantarán barricadas alrededor de ti. ¿Se acuerda que los romanos rodearon a Jerusalén y levantaron barricadas alrededor de ti? De ella te sitiarán y te encerrarán por todos lados. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, ¿cierto? Y te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán una piedra firme sobre otra, o sea, no dejarán piedra sobre piedra. Y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Dios te la ofreció. O sea que siendo pueblo de Dios, no se dio cuenta que Dios le estaba ofreciendo una ¿qué? Una oportunidad para ayudarlo. Y siendo pueblo de Dios, no entendió que Dios estaba allí para ayudarlo. Y así pasa con el creyente. Aparentemente siendo gente de Dios, no entiende que Dios le está dando ¿qué? Una oportunidad y que Dios está allí en ese momento ¿para qué? Para ayudarlo. Entonces no dejaron piedra sobre piedra, ¿cierto? Luego nosotros leemos que Jerusalén será pisoteada hasta que los tiempos de los gentiles se acaben. Cuando dice hasta que los tiempos de los gentiles se acaben, lo que está diciendo es hasta que se acabe el tiempo de los gobiernos humanos. Hasta que se acabe el tiempo de los gobiernos humanos. Eso significa que Dios está diciendo que los gobiernos humanos tienen un fin, su fin, o sea que los gobiernos humanos un día deben acabarse para que venga el gobierno de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 12, libro de Daniel capítulo 12. El título es El tiempo final. Tiempo final. Significa que va a venir un tiempo final. Tiempo final. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido nunca desde que las naciones existen. Esto es lo que dice Mateo. Porque habrá ¿qué? Gran tribulación como no la ha habido nunca ni la habrá. Y esto mismo es lo que está diciendo Daniel, ¿cierto? Versículo 1. Serán salvados los de tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Porque Dios está hablando aquí ¿con quién? ¿Con quién está hablando Dios aquí? No, Dios está hablando aquí con Daniel. Dios le está hablando a Daniel. Y el pueblo de Daniel es Israel. Hasta eso tiene que saber para poder entender de qué es que están hablando.
Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Cuando dice de tu pueblo, es que él le está hablando a alguien en particular. ¿Con quién está hablando? Con Daniel, porque todo esto Dios se lo está revelando es a quién, a Daniel. ¿Y el pueblo de Daniel qué pueblo es? El pueblo de Israel. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido nunca desde que las naciones existen. ¿Eso se llama qué? La gran tribulación. Serán salvados los de tu pueblo. ¿De cuál pueblo? Israel, porque está hablando Dios con quién? Con Daniel, cuyo nombre se haya anotado ¿dónde? En el libro de la vida. O sea que aunque sea de Israel, pero si el nombre de esa persona no está escrito en el libro de la vida, no será salvo. ¿Está claro aquí o no? Está diciendo, serán salvos los de tu pueblo, pero dice, cuyo nombre se haya anotado. O sea que eso significa que está diciendo, los de tu pueblo, Israel, cuyo nombre no qué, no esté anotado, no será salvo. Es lo mismo. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. O sea que ahora cambió el tema y primero habló de gran tribulación. Dijo que Miguel es el arcángel o el ángel que Dios ha colocado para defender a Israel, ¿cierto? Luego cambió y habló que viene para Israel una ¿qué? Una gran tribulación. Luego cambió y dijo que los de Israel cuyo nombre está escrito son los que serán salvos. Y luego cambia y dice, y va a hablar de la ¿qué? De la resurrección de los muertos. Mire cómo Dios de versículo a versículo va cambiando el tema. Y va dando muchos temas. ¿Lo vio o no? Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. O sea que está hablando de la ¿qué? De la resurrección de los muertos, ¿o no? Algunos de ellos, ¿de quiénes ellos? De esos muertos. Para vivir por siempre. ¿Quiénes son estos? Para vivir por siempre. Entonces, ¿quiénes son estos? Pues los que murieron con Machía, ¿o no? Pero otros, o sea que está hablando ahora de ¿qué? De otros muertos. Para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Significa que estos murieron sin ¿quién? Sin Machía. ¿Está claro o no? Y sigue diciendo, los sabios resplandecerán con el brillo del firmamento celeste. ¿Cuáles sabios? Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. O sea, los que le están diciendo a la gente las cosas como son. Está hablando de esos sabios, no está hablando de todo el que habla, de todo el que predica, sino de un grupo de gente que habla, a los cuales él le llama los sabios. O sea, que no está hablando de todo el mundo. O sea, que está diciendo que no todo el que predica es un sabio de Dios. Que sabio de Dios es el que está predicando y que está guiando a la gente hacia lo que ¿qué? Hacia lo que Dios quiere. ¿Está explicando allí o no? Brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Entonces dice que esa gente que le está explicando a la gente las cosas como son, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Porque le están diciendo a la gente las cosas como son. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Dios le está ¿qué? Revelando en secreto, y sella el libro, tapa ese libro. O sea, no le eches cabeza a este asunto. Escríbelo y déjalo allí, porque eso no sucederá en tu tiempo. Hasta la hora final. Pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. ¿Así andan ahora? Bueno. 5. Yo, Daniel, vi ante mí a otros 2 hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Esta es la redacción. Esta es la redacción. Lo que está diciendo, él no está diciendo cuánto falta. Porque él ahora va a dar un tiempo. Y ese no es el tiempo que faltaba. Ese es el tiempo que ¿qué? Que queda.
no el que falta, sino el que queda. Seguimos leyendo y usted se va a dar cuenta que no es el tiempo que falta, sino el tiempo que queda. ¿Cuánto tiempo quedará para que eso se cumpla? Entonces dice, yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. ¿Cómo que faltan 3 años y medio? Es decir, faltan 3 años y medio. Para decir faltan 3 años y medio hay que decir desde dónde hasta dónde. ¿O no? Porque usted no puede decir faltan 3 años y medio porque alguien le pregunta, ¿desde cuándo faltarán 3 años y medio? Para que todo eso se cumpla. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo faltarán 3 años y medio para que eso se cumpla? ¿A partir de qué momento faltarán 3 años y medio para que eso se cumpla? A partir del momento en que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios. ¿Quedarán restando cuánto? 3 años y medio. ¿Estamos entendiendo o no? Bueno, ese es el problema de la Biblia, ¿ya lo vio? Ese es el problema de la Biblia. Entonces allí tiene que entrar el Espíritu Santo y organizar la cosa, porque si no, la gente queda enredada y Dios no tiene la culpa. ¿Es culpa de Dios? No, sino que Dios tenía que escribir esto así. ¿Por qué escribe así? Dios escribe así porque es que Dios no quiere que esto lo entienda cualquiera. Dios quiere que esto lo entiendan solamente las personas que estén interesadas en tener con Dios una ¿qué? Una relación. El que no quiera, no entenderá esto. Por eso dice, los entendidos entenderán. Y el que no es entendido, no entenderá. Y por eso dice, el que lee, entienda. Es por eso. Por eso es el problema que la Biblia no la entiende todo el mundo que estudia 15 años en un seminario. Y también la Biblia no la entiende todo el que predica, no es porque entiende la Biblia. Porque puede estar predicando una cosa que no es. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. ¿Qué es lo que dice aquí? Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. ¿Cuál pueblo santo? Israel. ¿Y cómo que cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido? La redacción, el problema es de la redacción. Todo esto se cumplirá cuando Israel no tenga poder ¿para qué? Para defenderse. Todo esto se cumplirá cuando Israel no tenga poder para defenderse. Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo. Si alguien no está entendiendo esto, Apocalipsis capítulo 11, aquí. Entonces versículo 1, me fue dada una caña semejante a una hora de medir y se me dijo, levántate y mide el templo. O sea que aquí ya el templo ya fue construido, ¿cierto? El templo de Elohim y el altar y la cuenta de los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada a gente de otras naciones. O sea, ha sido entregada ¿a quién? A los gentiles. Porque dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, hasta el tiempo final de los gobiernos humanos. Y ellos pisotearán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses, que equivale ¿a qué? A 3 años y medio. Equivale a 3 años y medio. Eso es lo que dice el libro de Daniel capítulo ¿qué? 12. Está hablando de este tiempo cuando los gentiles pisotearán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Y por qué los israelitas no pueden hacer nada? Porque no tienen poder para defenderse. No tienen poder bélico. O sea que Israel va a perder su poder bélico. Israel va a perder su capacidad de defensa. Y eso es lo que va a aprovechar ¿quién? Don Putin. Y eso es lo que va a aprovechar Vladimir Putin. Vladimir Putin va a aprovechar
Él se va a dar cuenta cuando Israel pierda su poder bélico. Y cuando él vea que Israel perdió su poder bélico, él dice, listo, ya los tenemos. Entonces allí es que Vladimir Putin, con muchos pueblos árabes y todos los pueblos que hacían parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en este momento son de tendencia islámica, dirán, los tenemos. Aquí puede pasar lo que siempre hemos querido, destruir a Israel. Acabémoslo ya. No tienen poder bélico. Acabemos con esa gente. Y se le van encima a Israel. Porque Israel en ese momento no tiene poder bélico. Entonces, como Israel no tiene poder bélico, el único que puede hacer algo allí en ese momento por Dios, por Israel, es Elohim, Yahweh. Entonces, ellos se van a dar cuenta que el que hizo algo por ellos en este momento fue Yahshua Mashiach. ¿Por qué ellos se dan cuenta que el que hizo algo por ellos en ese momento fue Yahshua Mashiach? Por lo que Apocalipsis dice en el capítulo 13, aquí. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Mar es mundo. Miren esto. Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 7. Miren lo que dice. Daniel, capítulo 7. Versículo 1. En el primer año del reinado de Belsasar en Babel, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de sus sueños, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. El gran mar estaba agitado. ¿Quiénes agitaban el gran mar? Algo que ellos dicen, que él dice que era los que. ¿Cómo? La lectura. Él veía que el gran mar estaba agitado. ¿Agitado por quién? Agitado es, usted coja un balde, llénelo de agua. ¿Cómo lo agita? Usted coge y lo revuelve. Ese mar era el mundo. O sea que él estaba diciendo allí que habían 4 cosas que él le llama a esas 4 cosas, ¿qué? Los 4 vientos. Y que esos 4 vientos eran los encargados de coger al mundo y ¿qué? Y hacer que el mundo se ¿qué? Se revolucione. Y se formen las ¿qué? Y se formen las ¿qué? Las guerras y los problemas. 4 vientos. ¿Cómo que 4 vientos? 4 ángeles caídos. 4 ángeles caídos. ¿Cómo le llama Dios a sus ángeles? ¿No han leído en el Salmo? ¿Ah? ¿No han leído en el Salmo? ¿Cómo le llama Dios a los ángeles? Le llama vientos, flamas de fuego. ¿No lo han leído? Dios a los ángeles le llama vientos. Usted lo puede leer en el Salmo. Si aquí está. Salmo 104. Salmo 104. Gracias, Yahweh. Salmo 104. 104. Salmo 104. Dios cuida de su creación. Bendice alma mía, Yahweh, Yahweh, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como si fuera su vestidura, que extiende los cielos como si fuera una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Cuáles alas del viento? Querubines, sí, querubines. ¿Cómo le llama? Alas del viento. ¿Se acuerda que él se mueve por encima de los querubines? ¿Voló sobre quién? ¿Voló sobre quién? ¿Usted lee en los salmos o no?
O hay que ir al Salmo 18. Voló, voló, voló. ¿Quién? Dios. Voló, voló, voló. ¿Sobre quién? El que hace a los vientos sus qué. ¿Cuáles vientos? Está hablando de ángeles. ¿Y a las flamas de fuego sus qué? ¿De qué está hablando? De ángeles. Eso está en Hebreos 1.7. Hebreos 1.7. Entonces cuando dice que esos 4 vientos agitaban la tierra, significa que son 4 ángeles. Hebreo 1 ¿qué? ¿Qué dice Hebreo 1.7? ¿Qué dice? Hebreo 1.7. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles ¿qué? Espíritus, o sea ¿qué? Viento. Espíritu es la palabra viento. ¿Se acuerdan? Espíritu es la palabra viento. El viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Esto dijo, ¿de quién? Sí. Está hablando de los que nacen de nuevo, que los que nacen de nuevo son personas espirituales, y al ser personas espirituales son como el qué, como el viento. ¿Cómo como el viento? Porque son personas ¿qué? Espirituales. Son como el viento. O sea, viento significa algo espiritual. Entonces dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros, ¿cómo le llama? Llama de fuego. Entonces, los 4 vientos, aquí, tranquilo, no se preocupen, dice, durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar. El gran mar es el gran mundo. Agitado, agitado es que alguien lo ¿qué? Alguien lo estaba revolviendo. ¿Y quiénes los estaban revolviendo? Los 4 vientos. 4 vientos, o sea, 4 ángeles. Revuelven el mar, revuelven el mundo y se forman las ¿qué? Las guerras, las situaciones difíciles, los problemas en el mundo. Y esos son ángeles caídos. Este es Daniel 7. Entonces dice, del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. ¿Estas bestias qué son? No, estas bestias ¿qué son? Estas bestias son pues los imperios. Miren lo que dice él aquí en el capítulo 10. Aquí, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. El príncipe de Persia. O sea, un ángel caído que es encargado de que el imperio que está en ese momento, ¿cuál imperio? El imperio persa. Ese ángel le pueda mover los hilos al imperio persa de tal forma que sirva para lo que quiere ¿quién? Para lo que quiere Sata. Entonces Dios tiene que intervenir también. ¿Sabe usted que Dios interviene en los gobiernos? Interviene con el propósito de que el gobierno no vaya a hacer cosas que se vayan a ir en contra de su pueblo. Él interviene. Luego él dice que acá, versículo 14, pero ahora he venido a explicarte, él sigue diciendo, leamos aquí, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. ¿A quién? A Miguel, otro ángel, que es de parte de quién? No, el que está de parte de Dios es Miguel, pero él dice que hay otro ángel que se le opone. Un ángel enviado por quién? Por Sata, que le hace la contra a Miguel. Para que Dios no ayude a quién? A Daniel, y por Daniel ayude al pueblo de Israel. El pueblo tiene que entender eso también. Ese es el mundo de los espíritus. Es que el creyente no entiende qué es lo que pasa en el mundo de los espíritus. Así que acudió en mi ayuda Miguel,
O sea que aquí Miguel fue a ayudar, ¿sabe a quién? ¿A quién? No, a Gabriel. Porque, miren, miren. Hay que leer todo esto. ¿A Gabriel o no? ¿Qué versículo? Listo. Es decir, es que Gabriel no es ángel de guerra. Él es el que lleva mensajes. ¿Se acuerda que fue enviado por Yahweh a Miriam? Y fue a Miguel, entonces él lleva mensajes, pero él no es de guerra. Entonces él necesita que un ángel de guerra lo ayude ahí, para que vea que los ángeles también necesitan ayuda. Entonces él le está llevando el mensaje de Dios ¿a quién? A Daniel. Pero para que Daniel no reciba el mensaje, Satanás manda a un ángel, el cual se le llama el príncipe de Persia, porque en ese momento el imperio que está presente es el imperio medo-persa. ¿Se acuerda que Daniel fue hasta el imperio medo-persa? Y entonces ya va a salir alguien, Dios va a usar a alguien, ¿a quién? A Ciro, Darío, para que el pueblo de Israel vaya y ¿qué? Y reconstruya el templo. Satán no quiere eso. Y se forma la guerra en el cielo. ¿Ya ve cómo funciona? ¿Ya ven cómo funciona? Entonces, Dios manda a Miguel para que ayude a Gabriel. Y pueda hacer lo que Dios le dijo, que le dijera a Daniel. Por eso es que muchas veces no se reciben las cosas. No porque Dios no te la haya mandado, sino que hay un ángel que está impidiéndolo. Y tenés que estar conectado con Dios para saber que está pasando eso. Ahora mire acá. Versículo 20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de ¿qué? De Persia. Porque este ángel quiere impedir que Dios use a Ciro, a Darío, para que él vaya, permita al pueblo que vaya y ¿qué? Y construyan el muro y levanten la ciudad. Y cuando termine de luchar contra él, hará su aparición ¿quién? El príncipe de Grecia. ¿Por qué el príncipe de Grecia? Es que después de Media y de Persia, el imperio que iba a venir era el imperio griego. Entonces ahí ya hay otro ángel que está listo. Lo que está es lo siguiente, mira. El gran mar es el mundo. Y allí está el monstruo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces se forman guerras entre ellos mismos para ver quién es el que va a subir. Entonces cada uno de esos imperios tiene un ángel caído que lo dirige. Y el que más poder tenga es el que sube. Por eso primero subió Medo-Persia. Persia tumbó a Babilonia. Luego Alejandro el Grande tumbó a Persia, ¿se acuerda? Y luego viene el imperio romano y se cae Grecia. Y así se van. El mundo por eso se mantiene ¿qué? Revuelto y agitado. Entonces él está diciendo que va a venir el príncipe de Grecia. Bueno, ahora vámonos aquí al capítulo 8, aquí. Capítulo 8. Visión del carnero y del macho cabrío. Mire esto. En Daniel estamos. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo Daniel tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elán, o sea, Persia, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. ¿Cuántos cuernos? 2 cuernos, porque era Media y era Persia. Pero resulta que indagando en la historia, hubo un tiempo en que Media fue más poderoso que Persia. Y luego
sucedió algo y los persas se apoderaron, se convirtieron en más poderosos y todo fue cambiando. Entonces dice, estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Porque tenía dos cuernos, pero el cuerno más poderoso anteriormente era Media y después Persia se volvió más poderoso. Versículo 4. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. O sea que el imperio medo-persa extendía su reino hacia el norte y su reino hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste, o sea, de Europa, un macho cabrío con un solo cuerno, enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Este es un encuentro, una guerra entre dos imperios. El uno Medo-Persa y el otro Grecia. Eso es lo que Dios está describiendo aquí a través de estos animales que aparecen aquí. Está describiendo la guerra entre dos imperios, de cómo uno ataca al otro y el uno cae y el otro sube. Y así se mantiene el mundo. Las naciones pelean entre ellas, una cae y otra sube, y así se mantiene el mundo. Pero ese es el mundo. Dios quiere, el gobierno de Dios no puede ser así, porque en el gobierno de Dios no puede haber rivalidad. Mire, nosotros estuvimos hablando del asunto de los líderes, ¿se acuerda? Analice esto y verá. El locutor está narrando una carrera de ciclismo. ¿Cómo le dice al que va de primero? Líder. ¿El líder de la carrera o no? Pero entre ellos hay una ¿qué? Hay una competencia, hay una lucha a ver quién va de primero o no. Si se hablan de las empresas, dice, la empresa tal es la empresa ¿qué? Líder. O sea que entre esas empresas hay una ¿qué? Hay una competencia, hay una rivalidad, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, por eso es que en la Biblia no se usa la palabra líder, porque entre nosotros no puede haber competencia. No es a ver quién de nosotros va de primero, ¿así? A ver quién de nosotros va de primero. ¿Ya lo vio? Son cosas sencillas que hay que entender. Por eso, usted no ha visto que en el G12 compiten y el uno trata de ser más que el otro, a ver cuántos trajiste, yo tengo más que vos, vos no tenés lo que yo tengo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué llama eso? Competencia. Y por eso es que dicen, por eso es que ellos hablan ya de ¿qué? Del líder. A ver quién es el que va de primero. El reino de los cielos no es eso, no es una competencia, no es saber quién de nosotros va de primero. El que va de primero es Cristo Jesús y nadie puede pasar por encima de él para ir de primero. Entonces por eso es que esos términos no se usan. Esos términos son del mundo, esos términos no son de la Biblia. Ninguno de nosotros es líder, porque esto no es una competencia, este es el reino de los cielos. Después hablamos de eso. Quiero terminar aquí un asunto, aquí. Versículo 5. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió de Europa un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos, cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo, se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. O sea, Alejandro el Grande atacó ¿a quién? Al imperio de Ciro y Darío. Por el tiempo no entro en detalle, ¿no? Pero aquí hay que dar unos detalles que hay que entender. Pero vamos a ir a algo que Dios quiere que ustedes entiendan. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos, porque es Media y Persia. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío, o sea, ¿quién? Alejandro el Grande, lo derribó y lo pisoteó.
Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. ¿Ustedes ya han visto la película Alejandro el Grande? ¿Se han visto la película Alejandro el Grande? Alejandro el Grande llegó hasta el Punjab. ¿El Punjab queda en la India? Sí. Entonces Alejandro el Grande se estableció por allá por Media y por Persia, ¿se acuerda? Por Babilonia, por allá. Y él se quedó allí, allá murió. ¿Se acuerda que allá murió? Él murió allá, él murió a los 33 años, allá murió. Entonces él tenía una mujer que se llamaba ¿cómo? ¿No estudian? Se llamaba Rosana. Entonces uno se ve la película. Porque la película le va a servir a uno para uno aprender cosas que están ¿dónde? En la Biblia. Entonces él tuvo unos hijos con Rosana. Y tuvo un hijo con otra mujer que no era Rosana. Entonces resulta que cuando él muere, se forma una lucha por el poder, porque así es en el mundo, eso es lo que Dios describe aquí. Los cuatro vientos del cielo luchaban ¿dónde? En el gran mar, porque en la tierra, entre las naciones, siempre habrá luchas para ver quién es el líder, o sea, quién va de primero. Entre nosotros no puede ser así, sino que el que quiera ser el primero, humíllese y ¿qué? Y sírvale a los demás, pues, si es el primero. ¿Cierto? Entonces, el hijo menor se murió. Luego, el que seguía le llamaban Alejandro IV, porque ya habían pasado 3 Alejandros. Alejandro el Grande, el papá de Alejandro y el abuelo de Alejandro. Y ahora venía el hijo de Alejandro, o sea que era 1, 2, 3 y 4, o sea que Alejandro el Grande era Alejandro el tercero, porque el papá de Alejandro fue Alejandro II. Entonces el hijo de Rosana, el mayor, sería Alejandro IV, mataron al muchacho. Y otro hijo que él tenía con otra mujer, también lo mataron y se formó una guerra espantosa. Entonces los 4 generales de Alejandro el Grande se repartieron el reino. Por eso es que dice aquí, versículo 8. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo. O sea, que el cuerno más largo que era ¿quién? Alejandro el Grande se rompió. O sea, Alejandro el Grande murió. Y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Aquí la palabra 4 vientos del cielo son los 4 puntos cardinales. Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Después de grandes guerras, no quiero entrar en detalles, sino que quiero ir a una cosita. Mira esto, porque no quiero entrar en detalle. Ahora miren, versículo 9. De uno de ellos, a esto es que quiero ir, aquí a esto. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio. De uno de ellos salió un cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el oriente y también hacia la tierra hermosa, o sea, hacia Israel. De uno de ellos. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos y derribó algunas estrellas y las pisoteó. Mira, aquí Dios describe, enseña y explica dónde está en este momento el anticristo. Resulta que cuando dice de uno de ellos, no está diciendo ni Ptolomeo, ni Casandro, ni Lisímaco, está diciendo Seleuco. Y resulta que el terreno de Seleuco se fue estrechando de tal forma que al final los seleucos, su territorio que quedó de ellos era realmente ¿qué país? Era Siria. O sea que Siria se convirtió en el territorio de los seleucos. Eso significa que Siria, en este momento el anticristo, está en Siria. Por eso es que no permite que toquen a Siria. Por eso es que cuando se iba a formar la guerra contra Siria, recibió orden Barack Obama, no ataques a Siria, que allí está el hombre. No puedes atacar a Siria, porque el hombre está allí. Por eso es que a Irán
Le encargaron la misión de proteger a Siria, porque al proteger a Siria está protegiendo al hombre. Lo tienen que proteger, porque el hombre no puede salir todavía, entonces tienen que tenerlo protegido y lo tienen protegido. Por eso es que Israel se tuvo que quedar quieta. ¿No ve que hace rato está que ataca y no puede atacar? ¿Por qué no puede atacar? No puede atacar porque el hombre está allí. Hasta que Dios permita que el hombre salga. Pero el hombre ya está allí quieto, está esperando su tiempo, porque él sabe que él no puede salir todavía. Si usted se pone a leer la historia, ¿dónde están los eleucos? ¿Cuál fue el lugar donde ellos se establecieron? La historia le dice a usted que fue Siria. Y cuando la historia le diga a usted que fue Siria, entonces usted ya se da cuenta que en este momento el anticristo está en Siria. Y que el anticristo saldrá de Siria en cualquier momento. Pero el hombre ya está allí. Porque los tiempos ya prácticamente están que se cumple. ¿Por qué no aparece el hombre todavía? Porque Dios no se lo permite. Porque dice, hasta que Él a su debido tiempo, o sea, dice en 2 Tesalonicenses, que Él aparecerá cuando ¿qué? ¿Tú tienes tu Biblia allí? 2 Tesalonicenses. Lo que pasa es que no quiero entrar en detalles, pero la próxima semana estamos en los detallitos. 2 Tesalonicenses 2, aquí. Versículo 6. Bien puede y lee Harold Ruiz. 6. Lee del versículo 5. Sonido. ¿Desde dónde, pastor? Lee del versículo 5. 2:5. Sí, señor. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, el hombre está allí, ¿entienden? Pero hay algo que al hombre lo está deteniendo. Hay algo que impide, que no le permite al hombre que el hombre coja la rienda del mundo. Él no puede coger la rienda del mundo todavía, no lo puede. Él está allí, pero no puede, porque Dios es Dios. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sí. Tú preguntas que si ya nació. El hombre en este momento debe tener unos 30 años o 31 años, más o menos. ¿Aproximadamente? El hombre, él debe aparecer a los 33 años si imita a Jesús. O sea, perdón, a los 30 años. Si Satanás trata de imitar lo que pasó con Machía, el hombre debe aparecer y cuando aparezca debe ser un muchacho de aproximadamente 30 años. Sí, señor. Entonces el hombre en este momento debe tener entonces menos de 30. Sí, señor. Debe tener unos 28 años aproximadamente. ¿Y cuántos años tiene ahora? Sí, porque eso significa que Satanás, haciendo sus cálculos, está pensando en el momento en que Dios permita en que el hombre entre. Y el hombre entrará cuando Dios se lo permita. Pero el hombre está allí. De ese hombre era que estaba hablando Mahmoud Ahmadinejad el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que él decía, Jesucristo viene. Estaba hablando era, el hombre está allí. Él no quiso decirlo claramente. Ojo que el hombre está allí y el hombre viene. Sino que dijo, Jesucristo viene. Y inclusive él dijo, no viene solo, viene acompañado. ¿Sabe quién lo acompaña? El falso profeta. Que también está allí. Entonces, en cualquier momento, Francisco vuela para el carajo. ¿Oyeron? En cualquier momento, don Francisco vuela. Porque en cualquier momento esto va a correr. ¿Oyeron? Viene el 2014. Cualquier cosa va a pasar. Esto solo para la gente entendida. Pero cualquier cosa va a pasar porque el escenario ya está listo. Todo está listo. Entonces ya se están escuchando noticias
de que a Francisco lo van a volar en cualquier momento. No sé quién lo vuela, pero que lo van a volar. Entonces un hombre escribió un libro sobre Francisco. Lo sacaron en la televisión. Porque el hombre como que sabe que hay una conspiración para volar a Francisco en cualquier momento. Entonces él como que le llama, ¿cómo es que dice? Francisco contra el diablo, ¿cómo es que se llama el libro? Francisco contra el diablo. Eso, que tiene que ver es con la conspiración que se está armando, porque a Francisco en cualquier momento lo vuelan de allí. Entonces, Joseph Ratzinger, él se la olió. Ese alemán no es ningún tonto, ese alemán fue con Hitler. Entonces, ese alemán se la olió, y él olió y dijo, estos me van a matar, estos me van a volar, estos me van a envenenar. Entonces les dijo, paren ahí, cojan su cosa. Yo me les voy. Y el viejito se fue. Y dijo que esa papa caliente, que la coja otro. Y le dieron la papa caliente a Francisco. Y ya las noticias andan volando, que en cualquier momento, ¿se acuerda que la Biblia dice, y el que viniera después de Ratzinger duraría poco tiempo? Entonces a Francisco en cualquier momento lo vuelan, porque el falso profeta debe aparecer. Porque ellos ya saben que la cosa ya viene en cualquier momento. Entonces, como ellos ya saben que lo que va a pasar en cualquier momento, ellos ya están preparando el campo para que entre el otro, para que entre el falso profeta. Así viene la cosa. Ya voy a parar allí. Pastor, permíteme, le digo una cosita. Sí, bien pueda, tranquilo. Fíjese que los hermanos se pueden meter por internet a una batalla que es una batalla famosísima. Se llama la batalla de Pasagarda. Esa batalla de Pasagarda relata la lucha que tuvieron los medos y los persas cuando Ciro vence a Darío. Entonces la batalla de Pasagarda, ustedes la pueden buscar allí. ¿Y qué le parece? Algo simpático, hermanos, pero simpático. Ciro fue tremendo sanguinario. Cuando la reina Cita lo vence, le corta la cabeza y lo mete en un odre lleno de sangre. Y le dice, para que te sacies, porque toda tu vida viviste saciado. Y lo más espectacular de eso, ahora que notaba algo el pastor Winston Hurtado, hermanos, por un momento vayan a Isaías 44:28 para que se sorprendan. Dios cómo llamaba a Ciro, porque el pastor habló ahora que lo tenía que utilizar. Entonces fíjense en Dios cómo llamó a Ciro. Isaías 44:28, y sorpréndanse. ¿Qué dice de Ciro? Es mi apacentador, o sea, mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Fíjese que lo utilizó. Y el mismo Dios de la vida llama a Ciro mi apacentador, o sea, mi pastor. Y finalmente lo que el pastor hablaba ahora, lo de Masada, le hacen, hermanos, el Salmo 79. Ese Salmo 79 es una lamentación de lo que le pasó a Israel. Habla de los cadáveres, de la sangre. Le hacen el Salmo 79, que es espectacular ese Salmo. Gracias. Bueno, voy a leer aquí algo sobre el asunto histórico, ¿no? Media, capital es Batana, porque la capital del imperio medo-persa era Susa, ¿se acuerdan? La capital del reino. Pero la capital de Media era Ecbatana, antigua región histórica de Asia al norte de la meseta de Irán, porque Media quedaba al norte de Irán, entonces formaban dos imperios en uno, el imperio Media y Persia. Persia quedaba, o Irán, quedaba al sur y Media quedaba al norte. Estuvo habitada por los medos, pueblos de raza aria. Su primer monarca fue Deyoses, a quien sucedió su hijo Fraortes, fundador de la capital Ecbatana. Con Siáhares, el imperio medo alcanzó su mayor esplendor. Este, con ayuda de Babilonia, conquistó a Siria en el 556 a.C. Ciro el Grande se sublevó contra su abuelo Astiages, rey de Media, y lo derrotó cerca de Pasagardas. O sea que fue Ciro el Grande que derrotó a su abuelo
Astiages, en la guerra de Pasagarda. Y ahí fue que Persia se volvió más grande que Media. Porque Media era más grande que Persia. Media pasó a ser una satrapía del imperio persa. Y Persia ya se puso más grande y Media se volvió una satrapía, o sea, como un departamento. Ciro dio la supremacía a Persia sobre Media. Ciro, hijo de Cambises, primero con la hija de Astiages, a quien se debe el engrandecimiento persa. Conquistó Lidia, Babilonia y Asiria, y parece que esas son las tres costillas que tiene en su boca. Sí, debe ser Ciro II. Dio la supremacía a Persia sobre Media. Bueno, dejémoslo allí. Después seguimos con este asunto. Esta es historia de la Biblia, que es importante entender el porqué de las cosas. Bueno, podemos levantarnos. Hay gente que no está interesada en estas cosas, pero estas cosas, por ejemplo, en el caso mío, para mí es muy importante entender eso. Porque cuando uno entiende eso, uno entiende por dónde va el mundo y qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en un momento determinado. Claro, sí. Entonces téngalo por seguro que el hombre está allí, ¿no? Yo escuchaba a un hombre que decía, alguien me comentaba que en un hospital, que la mamá estaba allá, entonces había un hombre que le decía a la persona, es que usted no sabe qué es lo que está pasando en este mundo, lo que va a pasar, es que el mundo va a ir a un nuevo orden mundial. Le decía un hombre a la persona que me comentaba, porque como lo escucha uno hablando de esto, y entonces que el hombre le decía, y es que usted no sabe que el mundo va a ser dirigido por un hombre, ese hombre ya está allí, ese hombre es el árabe, y ese hombre decía, pero ese hombre no puede todavía aparecer, porque hay algo que se lo está impidiendo. Pero es que ese hombre está hablando de la Biblia, pero él ni siquiera sabe de qué está hablando. Pero usted que sabe de qué está hablando, usted relaciona y dice, o sea que lo que Dios está colocando allí es una realidad. Pues claro, es una realidad palpable. Viene el 2014 y trae unas sorpresas. Y no estoy hablando del Mundial de Brasil, estoy hablando de otras cosas. ¿Oyeron? Y viene con todo el 2014. El año de gran movimiento de la tierra. ¿Oyeron? El 2014. Va a haber mucho movimiento en el 2014. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también